en esa carta. Alabamos al Señor. Y vamos a dar lectura solamente a los versículos 3 y al verso 4, que son lo que vamos a exponer en la mañana de hoy. Como usted sabe, el domingo pasado estuvimos haciendo o dando la introducción a esta carta, donde vimos cómo Judas introduce esta carta y cómo bendice de una manera poderosa la introducción de esta carta a nuestras vidas, cuando vimos no solamente, no tan importante la fecha o el autor, sino cuando nos centramos en el tema central de esta carta y el propósito que Judas estuvo en su momento al escribir esta carta. Vamos a leer entonces los versículos 3 y el 4 en el nombre del Señor. Quiero destacar que a partir del verso 3 hasta el versículo por lo menos 16 forma lo que es el cuerpo de la carta. Bueno, vamos a leer en el nombre del Señor. Amén. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Padre, muchísimas, pero muchísimas gracias te damos por estas breves palabras que hemos tomado. Bendícenos profundamente en esta mañana, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Puede sentarse, mis queridos hermanos. Como le he pedido a Dios en oración, yo espero que el nosotros ver esta carta a lo largo de unos cuantos días, yo espero que sea de mucha bendición para nuestras vidas. Todo el consejo de Dios que está en su palabra es para ti y es para mí. Solamente los libros que no fueron considerados como, una palabra un poquito extraña tal vez para algunos, que no fueron considerados para ser incluidos en el canon bíblico. Eso es lo que significa caña de medir, donde un grupo de 70 hombres aproximadamente, bajo un consenso de hombres muy preparados, como parte del pueblo de Dios, consideraron estos libros que nosotros hoy tenemos como libros inspirados. Bueno, en la carta que vamos a estar predicando hoy, a pesar de que es muy breve, o la que estamos predicando, es una también de las que son inspiradas por Dios y consideradas que están en nuestra Biblia para nosotros ser bendecidos a través de ella. Bueno, nosotros continuamos en la mañana de hoy exponiendo nuestra carta, nuestro texto que vimos el domingo pasado. Como ya le había mencionado, la introducción, introducimos la carta. De eso nos permite o nos permitió poder entender o tener un panorama o una idea de lo que podemos ver todos estos domingos. Al ver la introducción, presentamos un esquema que se lo tomamos prestado a la Biblia de las Américas. Eso se me escapó decirlo el domingo. Ese esquema o la estructura o el bosquejo que estuvimos viendo el domingo, cuando yo le presenté la estructura de la carta completa, se la tomamos prestada a la Biblia de las Américas, que la estructura de esa manera como la vimos. Entonces, hoy nosotros estamos dando continuidad a los versículos 3 y los versículos 4, donde Judas empieza a hablar acerca de las falsas doctrinas y los falsos maestros que se habían introducido en las iglesias para dañar el rebaño del Señor. Y Judas no se quedó tranquilo. Judas, aparentemente, según lo
lo que él dice en el versículo 3, tenía la intención de escribir otra cosa. Judas les iba a hablar a su destinatario acerca del conjunto de la fe cristiana. Como que uno ve que Judas de repente cambia de tema. No, lo que pasa es que Judas sintió un impulso guiado por el Espíritu de Dios, sintió una necesidad. La Reina Valera traduce solicitud. No, la Biblia de las Américas habla de necesidad. He tenido la necesidad. Cuando la Reina Valera habla de solicitud, es lo mismo que sentí la necesidad de escribir otra cosa. Así Judas inicia el cuerpo de esta carta tan importante. Bueno, en este recorrido por la epístola universal de Judas, estaremos viendo verso a verso la gran importancia que tiene todo el contenido de esta carta. Pero no solamente, nosotros vamos a ver que esta carta fue muy importante para las personas a quien Judas les escribió. Judas entendió que era una necesidad vital que él les escribiera a quienes tenían que leer su carta. Pero a lo largo de 20 siglos, la carta de Judas fue escrita en el siglo I, dijimos. No tenemos exactitud de que en qué década fue escrita la carta. Algunos estudiosos la posicionan por la década de los 60, pero esto es solamente especulación, suposiciones. Lo que le quiero decir es que esta carta fue escrita en el siglo I, es decir, dentro de los primeros 100 años de nuestra era, y fue tan importante el que Judas escriba lo que escribió para nosotros hoy, pero no solamente para nosotros, sino a lo largo de los 20 siglos que han transcurrido de cristianismo, de vida de iglesia, ha sido importante. ¿Por qué es tan importante lo que Judas escribe aquí, amados hermanos? Porque hay un enemigo que se encuentra al acecho de la verdad de Dios. La verdad de Dios es perseguida, es odiada. La verdad de Dios quisiera el enemigo arrancarla de nuestros corazones, arrancarla del planeta Tierra y enterrarla, sacarla del corazón de la gente. Y es por eso que Judas quiere advertir con solicitud a sus oyentes, amados hermanos. Yo quisiera resaltar, y ya lo mencioné, algo que Judas en su inicio de su carta, él dice: amado, por la gran solicitud, escuche bien el verbo que suena aquí, que tenía, la gran solicitud que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación. Es decir, Judas tenía la inquietud, tenía el deseo de escribirle a los hermanos de esta iglesia acerca de todo el conjunto de la fe cristiana. ¿Y cuál es el conjunto de la fe cristiana? Todo lo que Jesús enseñó, todo lo que los apóstoles enseñaron, todas las verdades bíblicas que nosotros profesamos. Creemos en la segunda venida del Señor, creemos en la condenación eterna de los hombres, nosotros creemos en el matrimonio de un hombre y una mujer, nosotros creemos las verdades bíblicas de la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Para resumir un poco, entonces Judas tenía la intención de hablarle a ellos de eso, o sea, de la fe cristiana, del conjunto de la fe cristiana, de las verdades bíblicas. Y Judas cambia de posición o cambia de pensamiento, de dirección, porque entendió que lo que iba a escribir era más importante en ese momento. Bueno, yo creo que es lo mismo que debe hacer todo pastor de toda iglesia local. Debe discernir y debe entender qué es lo que el rebaño necesita, qué es lo que la iglesia necesita, cuál es la hierba que necesita el pasto para ser alimentada. Y esto nos da a nosotros más o menos una idea de que Judas estaba conectado con la necesidad de sus personas, de sus oyentes. Él estaba interesado en lo que sus oyentes iban a consumir. Pues todo pastor, todo maestro debe estar interesado, preocupado por lo que sus oyentes van a escuchar, por sus oídos, con lo que se van a alimentar espiritualmente
hablando. Y este fue el caso de Judas. Judas fue guiado por Dios. Alabado sea el Señor. ¿Cuánta batalla, hermano, ha resistido la fe de Jesucristo a lo largo de estos 20 siglos? O grandes batallas. Nosotros nada más tendríamos que consultar la historia de la iglesia. Si nosotros le damos un vistazo a los 20 siglos de historia que la iglesia ha tenido, la iglesia ha enfrentado grandes y portentosas batallas al defender la verdad de Dios que está en su palabra. Ya en este primer siglo la apostasía y las falsas herejías era un tema de importancia para los escritores de la Biblia. Ya en ese tiempo la Biblia, o sea, el Nuevo Testamento específicamente y el Antiguo también, no estaban ordenados como nosotros lo tenemos aquí ordenado. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y etcétera, etcétera. No estaba ordenada así la Biblia, pero ya el conjunto de doctrina, las verdades de Dios ya estaban expuestas. Entonces, por eso Judas alude y menciona, tenía la intención de escribir acerca de nuestra común fe, pero he sentido la necesidad de escribirle otra cosa a ustedes. Hemos dividido esta exposición, amados hermanos, en 3 importantes encabezados tomados de los textos que hemos leído. ¿Qué podemos nosotros encontrar en estos pasajes bíblicos que leímos? Se lo voy a repetir para que se relacione un poquito mejor con ello. Amado, por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación, préstale mucha atención a esta palabra. Me ha sido necesario, presten atención, me ha sido necesario escribir y exhortando, contendáis ardientemente por la fe que de una vez fue dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Nuestro primer encabezado se titula La necesidad de ser instruido y exhortado. ¿Por qué nosotros hemos titulado nuestro primer punto de esta manera? Porque Judas textualmente menciona aquí que él tenía una necesidad, era necesario o había visualizado una necesidad de los hermanos de la iglesia que iban a leer su carta. Judas quería exhortar, advertir, despertar a los que iban a leer esta carta de que se estaban introduciendo falsos maestros a la iglesia que podían dañar muy peligrosamente el rebaño del Señor. Un falso maestro es capaz de ligarte una verdad con la mentira. Usted nunca espere que un falso maestro te va a venir diciendo, mira, apártate del evangelio, descarríate, que tú no haces nada ahí. No, él te habla de cosas motivacionales. Él te enseña cómo tú prosperar. Él te enseña los pasos que hay que dar para ser millonario. Él te enseña la vida fácil del cristianismo, cómo vivir una vida leve en el cristianismo, no muy radical, una vida que, bueno, guardo la Biblia media, o esto no es importante, este mandamiento tú puedes dejarlo a un lado y no tiene problema, porque este mandamiento dice que sí, aquel tú lo puedes dejar. Así es que los falsos maestros se introducen enseñando cosas que no son confrontadoras, cosas que no confrontan nuestro pecado, cosas que no confrontan nuestro ego. Los falsos maestros nos elevan la autoestima, los falsos maestros nos alaban, los falsos maestros nos hacen sentir bien, cómodo con nuestras situaciones. Entonces Judas quiere que sus destinatarios estén apercibidos la necesidad de ser instruido y exhortado. Esta necesidad la tenía esta iglesia y nosotros la tenemos también. Pero antes de ver nuestro texto, esa necesidad de ser instruido y exhortado, veamos algunas importantes expresiones que aparecen en este texto que nos van a ayudar mucho. Vamos a ver cuáles son esas expresiones, amados hermanos. La primera expresión que aparece en el verso 3 es una palabra muy conocida, amados. ¿Qué es lo que Judas quiere transmitir
cuando dicen amados, o sea, Él entiende que les va a escribir a gente que Él ama, a gente que Él aprecia. Pero esta palabra tiene un significado muy importante, y es la palabra griega agapeto, o es la palabra ágape, que donde viene la palabra amor. Pero esa palabra transliterada o traducida habla de el amor que Dios tiene para los suyos y del amor que nosotros mutuamente nos tenemos. Expresa literalmente el amor de Dios hacia nosotros y también nuestro amor hacia el prójimo. ¿Qué es lo que Judas está expresando? Amado. Por eso quise ver estas expresiones de una forma más clara, para que nosotros podamos entender qué es lo que Judas quiere escribirle, o con qué amor Judas les está escribiendo a quienes les está escribiendo. Imagínense que en vez de el versículo decir amados, Judas diga desgraciados, infieles o malditos, les voy a escribir tal cosa. Imagínense que el texto dijera: a mí se me hubiese sido muy difícil hoy domingo predicar ese texto bíblico. Se me hubiera hecho muy difícil si la palabra que estuviéramos frente a nosotros hoy, por ser fieles a la palabra de Dios, hubiese sido otra y no amados. Esto también nos habla de ese profundo amor que Dios expresa hacia cada uno de nosotros. Pues eso es exactamente lo que Judas está mostrando aquí con esta expresión, amado. Su fuerte preocupación personal por quien Él les iba a escribir. O sea, Judas tenía una preocupación tan grande por el amor que este hombre tenía por la persona a quien Él les iba a escribir. Eso es lo que Dios está buscando hoy. Hombres que amen el rebaño de Dios, que no lo golpeen, que no lo maltraten, que no los engañen, que los exhorten con amor, que los exhorten a despertar del error de que pudieran estar sometidos. Otra palabra muy importante que aparece en este texto es solicitud, o la palabra empeño, que como la traduce la Biblia de las Américas, la Reina Valera, donde dice solicitud, la Biblia de las Américas habla de empeño, lo traduce así, de esa manera. Y nuestra común salvación. Estas expresiones a las que Judas está mencionando, escucha el significado de estas expresiones. Solicitud, empeño. Esto nos habla de alguien que ama y está comprometido con la verdad. Además de alguien que lucha con gallardía. Judas era uno de esos hombres que en el siglo I ya estaban de pie, levantado con gallardía. ¿Para qué? Para abrirle los ojos a los incautos, para abrirle los ojos a los que no tienen el suficiente discernimiento, que pudieran ser torcidos o engañados por los falsos maestros que hay hoy en día. Usted podría preguntar, bueno, pastor, pero aquí en Quitacoraza nosotros, gracias a Dios, no tenemos vamos a decir, esos ataques de falsos. De verdad, hermano, yo no conozco una iglesia aquí que estén enseñando que, por ejemplo, usted pueda pecar. O, por ejemplo, una iglesia aquí que enseñe falsa doctrina de tal manera que nieguen a Cristo como Dios. Nadie enseña eso aquí. Y alguien podría preguntarse, ¿no será muy necesario hablar de esto? Bueno, déjeme decirle que en el tiempo que nosotros estamos viviendo, en la era de la cibernización, en la era del internet, están todas estas plagas. Lo que tú tienes a 5,000 kilómetros, hoy tú lo tienes cerca. ¿Por qué? Por el internet, hermano, en el que nosotros estamos utilizando. Las falsas enseñanzas se propagan por canales que tienen cientos y cientos de seguidores alrededor del mundo. Entonces es necesario advertir a la iglesia de que hay engañadores que introducen falsas enseñanzas al cuerpo de Cristo y a la iglesia del Señor. Solicitud o empeño. Le dije que esto habla de la lucha y la gallardía, pero también nos habla del amor por esa verdad que nosotros profesamos. Nosotros profesamos
y lo predicamos y lo confesamos que Cristo es nuestro Señor, ¿cómo es posible que si usted escucha a alguien por ahí diciéndole a usted, mire, Cristo no es el Salvador, Cristo es la primera creación de Dios, ¿qué usted le va a decir a ese individuo? Sí, es verdad, tú tienes razón. No, tú le vas a mostrar por las escrituras que está mal. Algunos por ahí cerca nuestra, como los testigos de Jehová, enseñan que Jesucristo no es soberano, que no es Dios, que no es el Salvador absoluto de los seres humanos. Nosotros tenemos que confrontar en amor, en sabiduría, esas falsas herejías. Pero ¿qué pudiera darnos a nosotros la idea de la palabra solicitud, empeño? Bueno, también nos habla de pastores, de maestros, evangelistas que están y se sienten comprometidos con la verdad de Dios y por el amor del rebaño del Señor. Pero hay otra expresión que Judas menciona: nuestra común salvación. Esta palabra habla de algo que nosotros tenemos en común. Todos nosotros profesamos a Cristo como nuestro Salvador. Todos nosotros profesamos las doctrinas del Evangelio en unanimidad. Lo que tú confiesas, yo lo confieso. Lo que tú crees, yo lo creo. Pero algo también que me llama mucho la atención es que Judas no le dice a ellos su salvación. Judas dice nuestra común salvación. Judas se hace parte de ellos cuando le escribe y dice: por la gran solicitud que tenía de hablarle de nuestra, es mía también, nuestra común salvación. Y esto habla de que la salvación es una sola fuente para los salvados. Hay una sola fuente de salvación, hermano, solo Cristo Jesús, que profesamos nosotros los cristianos. Judas también se incluye, como ya le dije. Y cuando dice nuestro, esto es un detalle muy importante para los que van a leer la carta de Judas, porque si Judas les escribe, imagínense que Judas se excluya su salvación. Es probable que algún crítico o alguna persona muy abierta de esa iglesia lea la carta y pueda decir: pero ¿por qué Judas habla de nuestra salvación y él se sale? No, me imagino que esa expresión en su momento llamó la atención de ellos. Judas dice nuestra común salvación. De eso que yo le estoy escribiendo a ustedes, esa fe mía también, yo la profeso también. Alabado sea el Señor. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos cada día pedirle a Dios que nos dé el discernimiento para nosotros poder seguir batallando arduamente en este mundo en el cual nos ha tocado vivir por la verdad de Dios. Esta era una gran necesidad para esta iglesia del siglo I, y lo sigue siendo a lo largo de los siglos que han pasado. Lo sigue siendo para la iglesia de hoy, lo sigue siendo para la iglesia de los siglos que vendrán, y así sucesivamente, amados hermanos. Nuestro segundo punto veremos una amenaza letal y muy peligrosa. Esto lo vemos en el versículo 4. ¿Por qué una amenaza letal y peligrosa? Él dice: yo he sentido la necesidad. ¿Pero por qué, Judas, tú has sentido la necesidad? Hay una razón. Verso 4: porque algunos hombres se han entrado encubiertamente, préstale mucha atención a esta palabra, los cuales desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y nuestro Señor. Era un peligro muy serio. Judas se vio en la necesidad de escribir, cambiar su tema. No sé cómo, Dios se lo permitió soberanamente, pero era necesario. Judas tenía la información y le preocupaba. Es como que aquí de repente alguien diga: vamos a visitar la iglesia de Quitacoraz, y ellos quieran que nosotros le demos participación. No estoy refiriendo a gente de cerca, gente de lejos, y que desde aquí, desde el púlpito, usted escuche a un extraño de eso visitándonos que empiece a enseñar herejía. A nosotros se nos va a parar la moña para arriba de una vez. Entonces Judas tenía el empeño. Yo me imagino, algo que yo aprendo personalmente de Judas es el amor, es el cuidado, la entrega
con la que Judas le presenta a ellos la defensa. Aquí en este texto aparece la palabra defensa, lo que en el original lo que significa es apología, que la palabra apología lo que significa es defensa de la fe. Entonces Judas les está diciendo, contiendan ardientemente por esa fe que se nos ha sido dada. Una amenaza letal y muy peligrosa. Dos grandes razones nos hacen percibir el peligro y la amenaza en estos versículos. Número uno, lo que estos maestros enseñan, y número dos, que estos hombres están dentro de la fila cristiana, formando parte de ella y de una iglesia en particular. Esas son las dos razones que nos dan a nosotros para titular nuestro segundo punto como una amenaza letal y muy peligrosa. No pudiera ser peligroso que los maestros falsos vengan de afuera. Si ellos vienen de afuera, nosotros esperamos con los guantes puestos y como que las orejas se nos paran más rápido. Pero cuando están dentro de nosotros es más peligroso, es más sutil. Note lo que dice el texto. Han entrado encubiertamente. ¿Y qué significa esta palabra? Han entrado sigilosamente, han entrado sutilmente, han entrado camuflajeados, han entrado disfrazados, han entrado con palabras hermosas, han entrado con palabras motivadoras. Los maestros del tiempo de Judas se me parecen mucho a los maestros que nosotros vemos hoy en este tiempo. Algunos dicen que un cristiano no puede ser pobre, que un cristiano no se puede enfermar. Todo eso es antibíblico, amados hermanos. ¿Por qué razón? Porque sí podemos enfermarnos, y sí Dios nos puede sanar, y sí Dios puede hacer un milagro en nuestra vida. Él lo hizo en mí. Yo recuerdo cuando estaba atravesando un momento muy difícil y muy gris en mi vida física, y Dios me sanó, hermano. Dios lo puede hacer. Y esas son las razones. Infiltrados encubiertamente. Aquí es donde se encuentra la sutileza. Se nos habla de forcejeo. No se nos habla de forcejeo, de que van a entrar peleando con machete o obligándonos a creer cosas. No, se nos habla de que ellos entran con sutileza. Esta palabra sutileza habla de engaño. Hay que recordar que el engaño será muy atractivo. Atención a esto, hermano. Enseñanzas y prédicas motivacionales que llegarán a nuestras emociones y nos harán sentir bien, de tal modo que estaremos convencidos de que Dios es quien está ministrando a través de estos falsos maestros. Hay una palabra que yo no quiero dejar de explicar, que es muy importante en esta exposición. ¿Qué significa contender ardientemente? Y con esto entramos a nuestro tercer punto. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que vamos a estar en una discusión imparable, que donde quiera que veamos una gente que no tenga una creencia, vamos a fajarnos a discutir con esa persona. No. Que vamos a estar voceando a la gente en todas las esquinas. No. Que vamos a estar hablando del otro. No. Cuando la Biblia habla de contender ardientemente, aparte de ser una palabra bíblica, es una palabra correcta, es una palabra que está dentro de los parámetros cristianos, pero tiene que ser bien entendida. ¿Por qué manda Judas entonces a contender si la Biblia dice que nosotros no podemos contender con palabras? ¿Se contradice la Biblia? Otra parte de la Biblia dice que no contendamos en palabras vanas. Pero oiga lo que dice el texto: palabras vanas, palabras sin sentido, cosas secundarias. Pero Judas le dice a sus destinatarios, que también pudieron haber leído el texto que yo acabo de citar: contiendan ardientemente por la común salvación. He aquí algunas importantes razones de lo que pudiera significar la palabra contender.
Número uno, o las razones por las que Judas manda contender. Usted va a corroborar, yo le voy a presentar 3 razones. Usted me va a decir si esas razones no bastan para que usted y yo contendamos por la fe. Oiga bien, o sea, las razones por las que Judas manda contender. Número uno, algunos negarán toda la suficiencia de las Escrituras. Alguien que niegue la suficiencia de la Biblia tiene que ser confrontado. Número dos, algunos pervertirán la doctrina de la gracia de Dios. Por ejemplo, decir, no, ya vivimos en la gracia, ya tú no puedes tener tal esfuerzo para ser fiel a Dios, para ser puro. No, la gracia de Dios es algo tan sublime, más alto que las nubes son su gracia y su misericordia. Pervierten la gracia. Pero ¿cómo la pervierten esos falsos maestros? Por ejemplo, ganando con ganancia deshonesta, vendiendo el evangelio por dinero, vendiendo CD, vendiendo la predicación del evangelio, y se hacen millonarios. Pervierten la gracia del Señor. Número 3, algunos negarán la autoridad de Dios. Y alguien que niegue la autoridad de nuestro Dios puede ser considerado como un maestro fiel a las Escrituras. No. Bueno, estas son las razones por las que Judas manda contender. Pero vamos a entrar en el significado, no lo voy a dejar. ¿Qué significa la palabra contender? Bueno, vamos a ver una expresión. Esta es una expresión muy viva que aparece en el texto: contender ardientemente. Y esa palabra viene de la palabra griega, o sea, se traduce del griego del que fue escrito, epagonizomai, se llama la palabra, un poco enredada. Si usted no la escribe, no la va a poder aprendérsela de una vez. Epagonizomai, esa es la palabra de donde se traduce la palabra contender ardientemente. O sea, cuando Judas le dice a sus destinatarios, él le dice, mira, tengan epagonizomai, que eso es lo que significa contender. Y esta está relacionada muy estrechamente con una palabra inglesa que significa agonía. ¿Y qué significa agonía? Agonía significa agonizar, estar exhausto, luchar por algo. El término está asociado con la palabra combate de una variedad muy vigorosa y decidida. Al ver este verbo contender, un verbo activo, el verbo de esta expresión, la lucha cristiana debe ser continua, es lo que significa contender ardientemente. La lucha es continua, la lucha no se va a parar nunca. Pero algo que no podemos nunca olvidar es el amor que tiene que haber en una persona que va a contender con la verdad de Dios. Debe haber amor, debe haber paciencia, debe haber mucho cuidado a la hora de nosotros presentar defensa por nuestra fe. Judas creía que los principios fundamentales del cristianismo estaban siendo amenazados. Él lo creía, él lo entendió. Por eso se ve motivado a escribir esto. Nada más que una vigorosa contradicción sería suficiente. Por tanto, el uso de esta expresión sugiere, número uno, el asunto es serio. Estamos en guerra constantemente, amados hermanos. Este no es un momento para estar desprevenido. Debemos armarnos de valor. Citemos a 2 Corintios 10, versículo 3 al 6. 2 Corintios. A ver qué Pablo nos dice aquí. 2 Corintios capítulo 10. Poderoso es el Señor. Capítulo 10 del versículo 3 al verso 6. Escuchen lo que dice, amados hermanos. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Algo, y es un detalle muy importante que Pablo dice aquí, es
que nuestras armas no son carnales. Nosotros de manera carnal no podemos defender nuestra fe cristiana, sino con los argumentos que están en la palabra de Dios. Yo no me puedo inventar un argumento, porque si me lo invento voy a ofender, voy a herir, y en vez de restaurar voy a destruir. Por eso es bien importante entender esta palabra, que bien clara: pudas la expresa, contiendan ardientemente, lo que significa sean persistentes, defiendan la verdad en amor, agonicen. La idea del texto es luchar hasta agonizar. Esa es la idea que tiene el texto. No te canses, no mengues, síguelo haciendo, pero con amor. Si Judas lo hizo en el primer siglo, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? En conclusión, debemos entender que, número uno, el llamado a contender fervientemente por la fe no es una licencia para participar en contiendas. ¿Escuchó esto, hermano? Debemos entender que el llamado a contender fervientemente por la fe no es una licencia para participar en contiendas y arrebatos de ira. No, yo he visto gente airado en las redes sociales. Yo he visto gente que se les prenden los ojos defendiendo, entre comillas, la verdad de Dios, y lo único que hacen es herir a las personas. Pero es un llamado a luchar enérgicamente con todas las armas de nuestra disposición, que son la palabra de Dios, aplicándola a nuestras vidas y luego a los demás. Debemos luchar con las cualidades que Jesucristo mostró. ¿Y cuáles fueron las cualidades que Cristo mostró? Cristo mostró interés por las personas a quien Él advertía y corregía y confrontaba. Las cualidades cristianas deben estar en nuestro corazón a la hora de defender nuestra fe, porque si no lo hacemos, lo podemos hacer en nuestra propia carne. Podemos hasta cogerle mala gana a la gente, aborrecer a la gente. Debemos luchar con las cualidades de Cristo, que son ganar a las personas a la obediencia a Cristo. Creo que este fue el objetivo de Judas, sin lugar a duda. Que Dios me le bendiga y que Dios le guarde. Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por tus santas y divinas palabras. Ayúdanos cada día, Señor, a seguir hacia adelante. Que tu palabra bendiga nuestros corazones y que podamos entender, Señor, que no estamos llamados a armar grandes discusiones que no tienen